Hablar de historia con Paco Torres, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Paco. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Hoy hablamos de la pasionaria o de las purgas de la pasionaria. Sí, efectivamente. Bueno, antes quisiera, eso sí, felicitar a los padres y aplaudirlos, naturalmente, que a estas horas de la mañana están sacando a sus niños del lugar donde el señor Torra ha ido a hacer el aquelarre separatista de inauguración del curso catalán. Y se ha encontrado con los padres han ido a sacar a los niños del lugar que había escogido para hacerlo, lo cual es digno de alabar porque es una situación muy complicada, pero bueno, demuestra que se está produciendo esa resistencia a lo que, bueno, es casi también como una purga por el poder, que es de lo que vamos a hablar hoy. Sí, bueno, lo que yo tengo entendido es que en el Tribunal Superior de Justicia los Mossos han tenido que desalojar a un centenar de miembros de los CDR. Sí. Bueno, la situación en que estamos, y supongo que es el calentamiento de cara al 1 de octubre. Cuéntanos. Pero volvamos aquí a la señora esta. Al tema, a la pasionaria. Sí, pero es interesante porque aquí, bueno, a la pasionaria se le achican muchas cosas, en fin, su lenguaje violento, en ser la inspiradora, que lo es, porque era su discurso de la venganza, ¿no? De la venganza contra los presos que había en la zona republicana, y ahí están sus discursos de agosto de 1936, pero quizás lo más desconocido es, o lo menos hablado, ¿verdad?, es la persecución contra los suyos propios. Esto es quizás lo más curioso. No sé si les van a dedicar algún monumento en la memoria histórica a estas víctimas, ¿verdad? Que sucedieron sobre todo, bueno, directamente, porque en Francia hasta 1944 pues fue muy difícil la actuación, pero fue directamente en la Unión Soviética. No solo porque además los que fueron a la Unión Soviética como emigrados, no los niños que fueron secuestrados, sería la mejor definición, después al acabar la guerra civil, fueron previamente seleccionados por el PC, es decir, se trataba de mandar allí a lo que se suponía que iban a vivir mejor, no era un destino privilegiado, pues a aquellos que naturalmente debían ser recompensados o que debían formar el gran cuadro del PC en la Unión Soviética. Lo que ocurre es que hay tres elementos, yo diría, que distorsionan esta realidad. Cuando llegan allí, pasionaria, no es todavía la suprema dirigente, está todavía José Díaz. Hay un choque interno entre la política, el Partido Comunista, y la política que se encuentra en la Unión Soviética, el Comintern, y hay un proceso de varios de los dirigentes de asumir que no quieren ser, digamos, unos mandados de Stalin y de la Comintern, y por lo tanto está al servicio, más que al servicio de la idea, al servicio de lo que sería el imperialismo, entre comillas, de la Unión Soviética, y esto produce un resquebrajamiento, ¿no? Un resquebrajamiento interno dentro del PC. Y luego está la lucha por el poder pasionaria, va a ser la figura emergente, la que se va a plegar, ¿no?, al dictado de Stalin, pues, probablemente porque compartía la misma visión, siempre fue una ardorosa stalinista, y naturalmente hay que proceder, pues como suelen proceder este partido, a eliminar a aquellas voces que sean disidentes dentro del mismo. Bueno, ahora no los eliminan físicamente, pero bueno, uno puede hacerse una idea viendo lo que sucede o lo que ha sucedido en Podemos con determinadas voces disidentes, por decirlo así. Y naturalmente, además, ese camino al poder, pues se acude con lo típico que es la purga del partido, y la purga también entre aquellos emigrados que habían llegado allí, que son tres grupos: los del PC después de acabar la guerra, los niños de la guerra y los pilotos y marinos que ya estaban allí. Naturalmente, ni los niños ni los pilotos y marinos eran todos del Partido Comunista. Esto es el hecho. Naturalmente, la Segunda Guerra Mundial hace que el conflicto de alguna manera se pare, pero ya durante la guerra hay importantes disensiones, ¿no? Marinos y pilotos acaban iniciando un rosario que llevará a los campos de concentración, y además estarán siempre controlados por miembros del Partido Comunista de la confianza del Buró, entre ellos, pues naturalmente, el campesino. Y luego están los propios miembros de esa emigración que se encuentran con la Segunda Guerra Mundial y deciden o van a participar en las filas soviéticas. Quizás el caso más típico sea el del comandante Pelayo. El comandante Pelayo lo mandan en Hungría, crea una unidad de guerrilleros,
y de la noche a la mañana, claro, se convierte en agente del NKVD y se produce la ruptura cuando le ordenan que lo que tiene que hacer es impedir de Jaroslavl la salida de la gente cuando se acercan las tropas alemanas. Impedirla significa disparar si quiere salir, vamos, traducción. Y él se niega y ahí se produce el primer choque, a pesar de ser un hombre muy condecorado, porque va a hacer toda la guerra, sufrirá varias veces la persecución. Zúñiga le llegará, el mariscal Zúñiga le llegará a salvar una de las veces y se convertirá en una voz disidente. Pero quizás los dos crímenes más famosos son aquellos que de alguna manera van a criticar a Pasionaria y su ascenso. Hay que tener en cuenta que una de las cosas que criticaban los que vivían allí era el lujo con el que se habían rodeado todo este buró dirigente. Es decir, mientras que los demás acabaron en pisos hacinados y demás, Pasionaria tenía un gran piso donde vivía con su amante, disponía de coches oficiales, etcétera, y casi todos los del buró pues siguieron un camino similar, es decir, buscarse un amante, dejar a los hijos que normalmente también eran del PC, o sea, la mujer también era del PC. El caso más famoso es ahí lo conoce, Luis Cabo Gloria, que era un miembro del buró, que era de aquí, de Murcia, y que naturalmente cuando llega allí pues se deja a su señora, a los niños, se lía con una enfermera, y en fin, se dedica a vivir de fiesta. Todo esto provoca las primeras críticas, y ¿cómo se elimina a alguien? Bueno, pues hay un tal Pons que se enfrenta a Pasionaria y naturalmente sabe que van a detenerlo y naturalmente no llega al campo de concentración porque se cae por el hueco de un ascensor. Son cosas muy típicas en la época. O el famoso caso de José Díaz, que también salta por una ventana en Tiflis, es el momento del ascenso de Pasionaria. CIA es el contrario a la Liga de la Pasionaria. Todo el mundo dice que había una carta por el medio, que naturalmente no ha aparecido, en la cual dirigida a otros miembros del Partido Comunista, indicándoles que Pasionaria era una traidora, que había vendido al partido y tal, y que había que oponerse a ella, y naturalmente también cuando salta por una ventana en Tiflis. Luego Pasionaria se encargó de depurar a los miembros del exilio comunista. Normalmente la depuración pues era mandarlo a un campo de concentración. Aproximadamente se calcula que 300, 400 de estos republicanos entre comillas, el exilio, habían pasado por un campo de concentración soviético para ser reeducados en su caso, que era de lo que se trataba, y otros naturalmente, porque esto hay que decirlo, buscaban cómo escaparse naturalmente de la prisión de Pasionaria. Incluso gente que había llegado allí y que le escribe y que está en un campo de concentración, pues naturalmente Pasionaria no mueve un dedo y es partidaria, como en el caso de los marinos y pilotos, de que se queden en el campo de concentración, en el Gulag, durante muchísimos años. Estos son lo que refuerza el poder de Pasionaria, naturalmente dentro del PC, que elimina a sus enemigos. Enrique Castro, que era, en fin, el redactor del Mundo Obrero, se fuga de la Unión Soviética. Tomás Hernández, que había sido representante en la Cominter del PC antes de la guerra, y naturalmente Otero Confianza también sale. Es decir, poco a poco en esa depuración, que acompañada por la que hace Santiago Carrillo en el sur de Francia, a partir del año 44, y acaba con lo que eran los dirigentes del PC que habían quedado en el sur de Francia, que dirigen la primera fase de los maquis, pues son de alguna manera eliminados por Santiago Carrillo. Bueno, esto es un método que se continúa durante todo parte del régimen de Franco, sobre todo en los años 50, cuando la policía detenía fácilmente a determinados miembros del PC, y todo el mundo ha sospechado siempre que recibían algún tipo de confidencia por parte de quien era la autoridad que les había mandado a esa misión, que era otra manera de librarse de ellos en esta purga por el dominio del poder, que es la que dirige Pasionaria y que es dirigida contra los suyos. Esto es una parte de la historia que los historiadores del PC procuran orillar, disfrazar, maquillar, porque naturalmente retrata muy bien al personaje. No entiendo por qué le han puesto monumentos, ¿no? Es decir, deberían poner debajo una plaquita a los comunistas que perdieron la vida a las manos de Pasionaria. Sería un detalle. Pues muchas gracias, Paco Torres, por hablarnos hoy de la Pasionaria. No sé si algo más que quieras contar, que te hayas dejado en el tintero. Muy bien, no, bueno, sería muy largo porque naturalmente hay mucho que contar, ¿no? Bueno, luego, hombre, sí, porque luego está todo el cotilleo, porque su amante, el famoso Antón, pues también se fuga de la Unión Soviética. Esto es un dato curioso, y hay que recordar que, en fin, el famoso paraíso al cual se habían dirigido pues quedó muy en entredicho cuando se produjo las negociaciones con España, con el gobierno de Franco,
y entre el año 54, después de la llegada de los prisioneros de la División Azul, y el año 57, pues van a venir cerca de 3.000 entre familiares y demás, que han pedido volver a España desde la Unión Soviética, y aunque algunos venían como miembros del PC para hacer labores de oposición, la inmensa mayoría habían salido de allí porque, en fin, estaban hartos de aquel sistema, ¿no? Y del modo en que de alguna manera habían vivido parte del tiempo que tuvieron que estar allí, ¿no? Y sobre todo en muchos casos de ellos por salir del PC. También es curioso que muchos de los que se dieron de alta en el PC, obligados por las circunstancias, empezaron a abandonarlo en la Unión Soviética a partir de los años 70. Es un dato curioso, cuando se produjo ya, en fin, una cierta distensión y el PC ya no estaba dentro de la ortodoxia y todas estas cosas, y Santiago Garriga andaba con lo del eurocomunismo, pues naturalmente empezaron a producirse esas bajas que antes no hubieran sido posibles, salvo que acabara en un campo de concentración, ¿verdad?, en la Unión Soviética. De esto había mucha documentación, pero según parece ser, dicen, yo no lo he comprobado, el archivo del PC fue expurgado por el PC naturalmente en un determinado tiempo para borrar parte de las huellas de esta realidad. Pues muchas gracias, Paco Torres, por hablarnos de historia un jueves más, y la semana que viene contamos contigo de nuevo. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima, Paco.